Después del informativo, aquí seguimos, programa especial del Espacio en Blanco, desde el Centro de Interpretación de las Caras en Belmez de la Moraleda, un flamante lugar donde está parte de la historia de este fenómeno tan increíble, con unos cuantos invitados todavía que nos quedan para seguir analizando misterios. Un placer que sigáis ahí. Los saludos desde España a todos los que nos descargáis, escucháis en la radio online y nos escucháis a través del podcast, y a todos los que a lo largo de la semana también descargáis el podcast. Saludos, y también a esa gente que está conectada ahora en Radio 1, Radio 5. Un placer estar unidos. Cambiando algunos de los planes que teníamos, pero con nuevos invitados que se acercan, quiero que escuchéis esta nueva introducción y presentamos a otro miembro de la familia del Espacio en Blanco que viene a contarnos algunas historias. Ya veréis. Llevamos muchos años hablando del fenómeno del siglo, los ovnis, tratando de buscar respuestas, tratando de hallar explicaciones. ¿De dónde vienen? ¿Quiénes son? ¿Qué significan todas esas supuestas pruebas? Para algunos expertos, la ufología ha muerto. No hay respuestas. Y sin embargo, son miles los testigos en todo el mundo que aseguran entablar contacto con algo o con alguien. Miles de expertos en todo el planeta debaten la cuestión. Tratemos de conseguir algunas respuestas. Y para hacerlo, saludamos a un nuevo invitado que se acerca a nuestra mesa, para el cual pido un aplauso a Josep Guijarro. Buenas noches, Miguel. Querido Josep, otra vez, como con Jesús, en nuevas aventuras. Estamos siempre de acá para allá metiéndonos en líos. Como no puede ser de otra manera, porque esta es nuestra pasión, es nuestra profesión, pero es por encima de todo un modo de vida. Y si nos quitaran el misterio, si nos quitaran la posibilidad de ver las caras de asombro cuando cuentas una historia, el conocer nuevas gentes cuando viajas a cualquier lugar del mundo, yo creo que nos faltaría la sangre que hirviera por nuestras venas. Sí, señor. Compañero en ese programa Hora Punta, buscas los temas... Televisión Española. Los temas extraños. Has hecho una serie alienígena, ¿se llamaba? Bueno, esa es la versión anglosajona. Americana. Aquí la llamamos extraterrestres. Mejor. Y de eso vamos a hablar. No nos gusta mucho. Tenemos a Miguel Pedrero, que seguramente, compañero, también entrará dentro de un momento, que le gusta tanto hablar de ovnis, y a mí ya me tenía aburrido con los ovnis. Y sin embargo, tú vienes a decir que la ufología ha muerto. No que los ovnis han muerto. La ufología. Que la ufología ha muerto. Vale, me lo explique usted, porque, por favor. Es curioso, porque Jesús Callejo, al que veo por aquí, mencionaba el asunto de Montserrat, un lugar donde las luces populares anunciaron, como él bien decía, el lugar exacto en el que se encontraba la Virgen Negra, la Virgen de Montserrat. Y no es el único acontecimiento que ha tenido lugar en ese enclave y relacionado con luces. Yo rescaté hace algunos años un documento notarial que se remonta al siglo XVI y que habla precisamente de que unas extrañas luces iluminaron la montaña por espacio de 45 minutos y la gente iba al cura, que hacía las veces de notario, para levantar acta de que había un hecho sobrenatural encima de esa montaña. Y por último, esa injerencia que tienen estos seres, sean quienes sean, en los asuntos humanos. Había un conflicto en una localidad que está en el lado norte de la montaña de Montserrat, que era un cura que no quería dejar pasar una acequia para que el agua llegara a los regadíos de los campesinos de los alrededores. Y el muy bribón dijo, pues que sea Dios el que se manifieste, si hay señal yo os dejo poner la acequia. ¿Y qué pasó? Una luz procedente de la montaña de Montserrat salió, entró por la iglesia del Carmen, en donde estaban reunidos todos los fieles, y repentinamente aquello dio 2 vueltas y salió por una de las ventanas, dejando un olor como a ozono y haciendo repicar todas las campanas. Y era la señal de Dios. Era la señal, y fíjate qué injerencia, porque a partir de ahí se acabó la sequía y empezó a construirse esa acequia. De hecho, hay una fiesta en Manresa, que es la localidad, que se llama La Extraña Llum, la extraña luz,
que se celebra para conmemorar ese hecho milagroso. Bueno, todos estos asuntos han centrado, más en tiempos modernos, esa aventura que hace 40 años inició allí Luis José Grifol con esos contactos. El día 11 de septiembre. El día 11 de todos los meses. Perdón, sí. Que ha hecho de la montaña de Montserrat un lugar muy especial, que ha reunido hace muy pocas fechas a expertos mundiales venidos de todos los lugares del mundo. Y yo tuve el honor de ser el presentador. Se me ocurrió, como si ahora lo hiciéramos aquí en Belmez, preguntar cuánta gente había tenido no un avistamiento, sino un contacto con estos seres. Y más del 50% ¿De la gente que estaba? Levantó la mano. Y yo me di cuenta en ese momento que la ufología había muerto. La ufología entendida como la disciplina que estudia los objetos voladores no identificados. Porque no podemos dar respuestas, seguimos debatiendo qué demonios son y de dónde vienen, cuando la gente ya ha dado 10 pasos más allá y está estableciendo contacto con esos seres. Por lo tanto... Espera, bueno, te dejo terminar y te pregunto. Ni la ciencia puede dar respuesta, porque dicen que son esquizofrénicos, o les dirán que aquello que están viendo no es real, ni los ufólogos le podemos dar una respuesta a toda esa gente, porque seguimos debatiendo cuál es el origen de ese fenómeno. Nuestros compañeros están poniendo bonito el micrófono. Las PES, si es que pasan estas cosas. Quiero que me lo expliques entonces. Si no sabemos todavía a qué fenómeno nos estamos refiriendo cuando hablamos de los ovnis, y ya estamos más adelante, ¿con qué se contacta? Esa es la gran cuestión. Yo soy de los que pienso, y te lo digo desde el corazón, sabes que tus entrevistas me llegan y me emocionan, y sabes que te hablo y me sacas cosas de la más absoluta sinceridad. Y ha llegado el momento de quitarse las caretas. Yo creo que hay un verdadero complot de lo oculto. Que cuando hablamos de Belmez, cuando hablamos de casas encantadas, cuando hablamos de apariciones marianas, cuando hablamos de ovnis, hay una misma fuente del otro lado que se está manifestando, y lo hace a aquello con lo que el testigo puede vibrar interiormente. Porque al fin y al cabo lo que consigue cualquier fenómeno sobrenatural, y hago el gesto de entre comillas, que no lo pueden ver los oyentes que escuchan ahora Radio Nacional de España, Espacio en Blanco, como no sabemos qué es, interpretamos aquello que se amolda mejor a nuestras creencias, porque al fin y al cabo, digo, lo que hace es un revulsivo interior, nos hace transformar nuestra visión del mundo. Es algo que te toca a ti, que te toca a ti, que te toca a ti. Y esa pequeña chispa individual, cuando al final la sumas, ha efectuado una transformación social. Llámale una nueva religión, llámale una nueva forma de ver la vida, llámale una nueva forma de conceptuarte y conceptuar a los demás. Es una revolución espiritual. Ya, pero eso significa que detrás de todo ese fenómeno que todavía no entendemos hay una inteligencia, hay algo que está haciendo un plan para que despertemos. ¿Sí? Exactamente. Ahora, ¿qué es? ¿Es Dios? ¿Son los ángeles? ¿Son extraterrestres? ¿Es un plan maestro? No lo sé con exactitud. Mi vibra, mi intuición apunta que es un plan maestro. ¿Creado por qué o por quién? Lo ignoro, pero hay un plan que además no solamente incluye a la raza humana, sino que en ese plan forzosamente vamos a entrar en contacto con otras civilizaciones, porque hay un plan maestro que supera a la humanidad. Es decir, si hay un sentido de la vida, lo hay a título individual, pero lo hay a título colectivo cuando consigamos ese contacto abierto con las inteligencias del cosmos. Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional. Con Miguel Blanco. Y con Josep Guijarro esta noche aquí en este centro de interpretación de las caras en Belmez de la moralidad. Tú que hiciste o es que has hecho esa serie y que has viajado por el mundo también por montones de lugares, ¿qué pruebas? Hablábamos hace un momentito de la comida de gigantes. ¿Qué pruebas has encontrado que te saquen fuera del patrón de los humanos y digas, aquí antes ha habido alguien
que no era de este lugar, de este sitio donde estamos. El problema, Miguel, de las pruebas, y tú lo sabes bien, es que las pruebas te sirven a ti, en lo personal, pero no pueden convencer al escéptico. Esa famosa prueba de James Randi, que por cierto ha sido ya desafiado por un mentalista y ha conseguido el millón. Sí, pero no, el muy bribón no ha pagado. Cuéntale sobre James Randi. Es un personaje James Randi es un negador, es un mago, es un mentalista que ofreció $1 millón a aquel que pudiera hacer y repetir bajo condiciones de control un experimento parapsicológico, demostrar un fenómeno paranormal. Y un estudiante de astrofísica, aficionado a los juegos de mentalismo, le ha ofrecido un experimento telepático ante un auditorio tan granado como el que hoy tenemos aquí de personas. Y superó todas las pruebas. Claro, él le dijo, esto es un truco, pero no sabe el truco ni cuál es la mecánica. Es decir, que podría ser perfectamente un experimento telepático. Y se ha negado a darle ese millón de dólares. Con lo cual, lo que son pruebas circunstanciales. Lo que cuenta, al fin y al cabo, es la experiencia personal. Y yo he encontrado muchos indicios. Por ejemplo, en el pasado, el hecho de que culturas conceptúen del mismo modo cosas. Hay un ejemplo que me parece revelador. Este mes publicaba en la revista Enigmas un reportaje que ha ido en portada relacionado con la Atlántida maya. Y me ha sorprendido constatar cómo, más allá de que los pueblos de Oriente, los que están a este lado del Atlántico, conceptúen que sus mitos llegan del Occidente y los del Occidente consideran que sus mitos llegan de Oriente, por lo tanto algo había ahí entre medio que era el origen de todo. Más allá de eso, cuando se habla de el Atlas, esa voz que da lugar al alt del Atlántida, ese radical que significa agua para los mayas, pero significa también agua para los bereberes. Dices, a ver, ¿cómo es posible si hasta la llegada de Colón no existía una comunicación? ¿Cómo es posible que los dos conceptúen esa misma historia? Pero es que no solo en la voz, el mito, cuando lo representan, aquí ponemos a Atlas con el mundo encima de su primera vértebra, de ahí que la primera vértebra se llame Atlas. Allí su dios, que ahora tiene un nombre de estos complicados, también se representa con un mundo colocado encima de una vértebra. Y tú dices, ¿hasta ahí llegamos? ¿Cómo es posible si alguien, llámale venido desde fuera, no sé si atlante o extraterrestre, no les ha dicho de qué forma tienen que perpetuar un conocimiento? Para mí eso, que es un indicio, no es una prueba, me vale para conceptuar que hubo un tiempo en el que eso que llamamos dioses y que se comportaron prácticamente como seres muy de carne y hueso, instruyeron a la humanidad y prometieron volver. De manera que por eso te digo que hay un propósito, que es el contacto entre las civilizaciones. Es decir, que no estamos solos. No estamos solos. No estamos solos ni siquiera aquí. Cuando Aldo decía sí, hay otras cosas, que hay otras cosas, viene a confirmar esto. Y cuando yo preguntaba en el Congreso qué tipo de contactos tenían, la mayoría estaban entrando al fenómeno OVNI por lo que se llama la canalización, por el channeling. Es decir, ya no necesitas ver luces en el cielo. Esa comunicación va siendo directa y coinciden. Pero la gente está perdida porque cada uno percibe a lo mejor por escritura automática, otro lo hace en sueños, otro tiene directamente visiones o revelaciones. No sabe cómo digerirlo. Falta algo que apelmace todos los mensajes y le dé una coherencia. Coinciden en las cosas, pero sin embargo no en sus formas. De ahí que yo hable de un complot del oculto, porque en el fondo esa inteligencia que se esconde detrás de los fenómenos se nos está mostrando de la forma que mejor podemos entenderla, pero no revela claramente cuál es su plan. De manera que somos una suerte de infiltrados de ese plan maestro que tarde o temprano se nos revelará. Josep, me encantaría estar más tiempo contigo, pero hay otros invitados esperando. Te doy las gracias. Seguiremos ese complot, porque seguramente nos va a llevar muy lejos. ¿Forma de contacto? Pues a través de internet, como todo el mundo, @JosepGuijarro si me queréis en Twitter, Josep Guijarro si me queréis en Facebook. Un placer que hayas estado aquí en el programa, que hayas venido a estas jornadas aquí en
en Belmez y que sigamos compartiendo aventuras. El honor ya sabes que es mío, eres el maestro, eres el mejor. Tú sí que lo eres. Un aplauso pido para él. Gracias. Espacio en blanco. Creamos universos sonoros para viajar y soñar hacia el más allá. Con Miguel Blanco, en Radio Nacional de España. Hola, miembros siguientes del Espacio en Blanco. Soy Marina y os escucho desde la ciudad de los guerreros de terracota. Aquí, al atardecer, alrededor de la muralla, la gente, sobre todo mujeres y niños, se reúnen alrededor de un radiocassette para bailar música tradicional china. Así que os dejo con el sonido de las noches de Xi'an. Un abrazo desde China. Hasta esa parte del mundo llega nuestro programa. Montones de lugares del planeta escuchan el Espacio en Blanco. Y ahora muy brevemente, porque queremos cerrar con el otro tema de la Casa de las Caras aquí en Belmez de la Moraleda, como no podía ser de otra manera, os invitamos a pasear mínimamente a descubrir una ruta. Deberíamos cambiar el dicho y añadir: todos los caminos conducen a Santiago de Compostela. Además de la ruta jacobea clásica, existe otra menos hollada que se llama la Ruta de la Plata. Esta noche os invitamos a transitar por ella. Como ruta jacobea de la Vía de la Plata, se conoce al trayecto que conduce a los peregrinos desde la ciudad andaluza de Sevilla hasta la leonesa de Astorga, desde donde se toma el camino de Santiago francés hasta llegar al destino. Aunque como ruta jacobea no cuenta con la antigüedad de otras rutas históricas de peregrinación a Compostela, este recorrido sigue el trazado de una de las vías de penetración de mayor importancia histórica de la península ibérica. Recorre lo que se conoce como la Vía de la Plata, si bien ésta se extiende aún más entre los puertos de Huelva y Gijón. Pero a pesar de no contar con el legado histórico de otras vías de peregrinación compostelana, esta es una de las más notorias entre las que recorren España, puesto que en ella confluyen todos los caminos procedentes del sur y muchos de los que lo hacen hacia el este. Y como tal, está llena de misterios. Conozcamos algunos de ellos. Y para hacerlo, saludar a dos nuevos invitados que se acercan al programa. Federico Padial. Buenas noches. Federico, ¿cómo estás? Muy bien. Miguel Rodríguez, buenas noches. Hola, buenas Pido un noches. aplauso para ellos rápido. Miguel, que ayer en la cena, Miguel Rodríguez, me quedé alucinado, es un pintor, tiene unos cuadros. Gracias. Tío, tenías que estar en el Museo del Prado, en el Guggenheim, en el... Estoy en ello. en Mandé la Nueva York. solicitud. Mandé la Ya has solicitud mandado. hace poco, pero no... Seguro que vas a estar ahí. Echar un vistacito por ahí, Miguel Rodríguez. ¿Tienes algún seudónimo? Bueno, mi madre me llama Antoñito, pero... No, yo soy Miguel Rodríguez. Pero en las redes sociales para que No, yo firmo Miguel Rodríguez Núñez y esa es Vale. mi firma. Echar un vistacito, les digo a toda la gente que nos está escuchando, para que veáis la calidad de estos cuadros. Y a los dos, ¿por qué se habéis metido en esta historia? ¿Y tú no tienes más sitio para tatuarte el brazo? Seguramente tienes el cuerpo Bueno, lleno de... yo pinto la piel, él pinta lienzos. Ah, hacéis, vale. ¿Por qué os habéis metido en esto del misterio? Y de recorrer esa Vía de la Plata, que vamos a hablar mínimamente de ella, y os emplazo en otro momento para que nos deis más datos. Bueno, yo creo que el misterio realmente nos gusta a todos, ¿no? Siempre nos ha atraído, ¿no? Y si tienes curiosidad, pues vas a sentirlo y vas a buscar el misterio, siempre. ¿Y os ha pasado alguna cosa rara por ahí alguna vez? Siempre pregunto esto cuando no conozco mucho a los invitados. A mí sí. ¿Has visto ovnis? ¿Has visto aparecidos? ¿Has visto...?
He visto ovni y he visto aparecidos. ¿Sí? Vale. ¿Y tú, Miguel? ¿Tocayo? Yo he visto de todo. No, extraño. Hombre, como pintor, no sé, tengo quizá un poco Tienes una visión muy amplia, un ¿no? poco más, no será como Aldo, porque Aldo será una cosa increíble, pero sí, tengo un poquito, mi familia desde siempre ha tenido personas muy sensibles, y aparte como personas como Jesús, que es mi amigo, y tú, que siempre te escuchas como programa con Espacio en Blanco, pues siempre la mente te abre muchas fronteras. Qué bien. Os hemos traído aquí para mínimamente caminar por la Vía de la Plata. No hay muchos caminos para llegar a Santiago de Compostela. Uno quizá menos conocido es el Camino del Norte, que va por Cantabria, por el norte de España, y otro de ellos, que se está empezando a popularizar últimamente, es el camino que sigue la Vía de la Plata. La Vía de la Plata. ¿Desde Sevilla o va todavía más al sur? Bueno, realmente iría más al sur, pero lo hemos tomado de Sevilla. ¿Por qué nos interesa este camino? Porque realmente, si el otro tiene mucha fama de peregrinación, pero este camino quizás tiene también un componente cultural que no debemos de olvidar, que es ruta comercial desde antes. ¿Por ahí va la plata? Claro, no. Bueno, la plata sí, la plata iba y el azogue para sacar la plata de las minas, cuidado. ¿De dónde? De los... Desembarcaban en Sevilla y lo llevaban allí para sacar de Almadén de la Plata, la famosa mina de Almadén de la Plata. Pero quizá nos interese un tema, y es que de esa ruta quizá haya vivido una cultura que no ha vivido la del norte, que sería la cultura oriental que trajeron los fenicios. Y eso sería muy interesante, porque tendría componentes que nos puede trasladar incluso al antiguo Egipto, puesto que los fenicios trajeron toda la cultura del Mediterráneo y la introdujeron a través del Guadalquivir en España. Tendríamos también la cultura tartésica, ese gran desconocido, que nos podríamos remontar incluso a la Atlántida. Estaría en Huelva, según mucho. A mí me gusta pensarlo, sí. Barro para la tierra. Pero sí, ese culto, date cuenta, Miguel, que ellos introdujeron el culto a Isis, que le llamamos Astarte en Tartés. Que es la misma diosa que Isis en Egipto. Claro. Astarte en el resto del Mediterráneo. Resulta curioso, como antes comenté aquí a todos los amigos, cómo en esa ruta vamos a ver representado más la vocación mariana que otra. Quizás tenga que ver con ese culto a la Madre Tierra representado en Isis. Vale, como vamos a hablar de ello en otro momento, dime lugares que tengamos que visitar para encontrar eso en esa ruta de la Plata. De aquí, de Sevilla, Andalucía, a Astorga, que es donde entronca con el resto de los caminos. Subir hasta Astorga es larguísimo. Dame 3 o 4 sitios que vamos a ir mañana mismo a verlos y ya tendremos tiempo de visitar los demás. Dime. Yo doy uno en particular que hoy hemos hablado un poquito, pero me llama mucho la atención. Santa María de Tudia, Tentudia, un lugar milagrero. ¿Dónde está eso? Eso está en la provincia de Badajoz. Extremadura, provincia de Badajoz. Santa María de Tudia. Tudia. De Tentudia, monasterio de Tentudia. Vamos a ver, ahí encontramos milagros, caballeros de la Orden de Santiago y sobre todo muchísimos milagros, apariciones, incluso lo que podríamos calificar como casos ufológicos. ¿Sí? Como sería el sol parado. ¿Qué entendemos por un sol parado que alarga el día? Una luz en el horizonte que alumbra una batalla, que podría ser, sino un ovni. Más sitios, 2 más quiero saber. Que me digas, que nos digas esta noche. Pues ahí se puede llegar fácilmente y encuentras todo ese ahí pozo todavía. se puede llegar perfectamente, es visitable, no hay ningún problema. Otro sitio que podríamos hablar, muy cerquita de ese, podríamos hablar de la Virgen Zapatera. ¿Eso dónde está? Eso está Santa María de la Nava, muy cerquita. Otro milagro. Extremadura también. Extremadura. Otro milagro y otra aparición mariana. También tiene que ver con la Orden de Santiago. Muy curioso. Y yo personalmente valería para Sevilla y pediría que fueran a Santa María de la Sede, que es nuestra catedral, que guarda muchísimos misterios. Y sería el punto cero de donde partiríamos en esta ruta de la Plata. Es curioso porque qué cantidad de cosas hay en nuestra geografía, en este país nuestro, de historias, de tradiciones, de milagros, de misterios. Grandes desconocidos. Exactamente, grandes desconocidos y que hay que volver a recuperar ahora como si fuera una nueva misión que hay que ejercitar. Se trata de que yo siempre le digo a los amigos, e intento que visiten los sitios con otros ojos. Hay que ponerse los ojos que de se guerra. paren, que miren arriba, abajo y vuelvan a verlo otra vez. Investiguen. Hay muchísimo que ver
El misterio lo tenemos muy cerca, sin embargo muchas veces queremos buscarlo fuera, cuando lo tenemos en nuestra propia No ciudad. te bates a Egipto, a México, a Perú. Hombre, irse a Egipto está muy bien, pero, vale. Pero aquí tenemos muchas realmente cosas, no hace falta, realmente aquí tenemos todo. Incluso yo te digo, es que hemos bebido de tantas culturas en el sur, hay tanta confluencia de culturas que hay un crisol en el que podemos encontrar prácticamente cualquier cosa. Casi nos vamos. Miguel, ¿tu sitio favorito de esa ruta? Bueno, como ha dicho Fede, el monasterio a mí me gustó bastante. El monasterio de Tentudía me pareció bastante mágico. Sobre todo lo de la linterna donde enterraban, estaban los cuerpos. Es que tiene una linterna de muertos, Claro. algo muy Eso- difícil de ver en el sur. Una linterna de muertos. Qué curioso. Me pareció curioso porque era una linterna y había 2 habitáculos para los cadáveres. Y me llamó mucho la atención que en la habitación de al lado estaba el hermano mayor. Yo no quiero pensar en ese hombre lo que le pasaría todas las noches. El hermano mayor. El hermano mayor dormía. Dormía al lado. Al lado de los cadáveres. Como decía Jesús al principio del tiempo, qué curioso eso de las luces y todo eso alrededor de esos lugares que deben de estar llenos de una energía muy especial, ¿no? Claro. Sería, además, le ponían unos focos, no le ponían LED porque no había en esos tiempos, pero había unas velas y lo que hacía que el cuerpo fuera hacia arriba, buscar la luz. Qué curioso. Es la filosofía oriental de no buscar la tierra, buscar el aire. Federico Padial, Miguel Rodríguez, gracias por estos mínimos datos. Como os he prometido, vamos a hablar más extensamente de esa ruta para llegar de nuevo a Santiago. Ruta del Sur me gusta llamarla. ¿Sí? La ruta de la Plata o la ruta del Sur. ¿Forma de contacto con vosotros? A través de Facebook, Instagram. En mi caso, Investigando Sevilla, tenemos colgados muchos viajes, muchas rutas, muchos detalles y curiosidades sobre todo. Miguel. Yo en Google pones Miguel Rodríguez Núñez y salen muchas obras mías. Echar un y en vistacito Facebook. a esos cuadros. Gracias a los dos. Os pido un aplauso para ellos. Gracias. Seguimos viéndonos. Gracias. Casas encantadas, encuentros en otros mundos, enigmas de la historia. Elige tú el misterio. Vuelve a reencontrarte con lo desconocido cuando, dónde y como tú quieras. En rtv.es a la carta, los podcasts de Espacio en Blanco te esperan. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional. Amigos del Espacio en Blanco, hola, soy Unai. Les mando este mensaje desde esta pequeñita playa en San Francisco, California. No muy lejos de aquí se puede ver la que una vez fue la más infame cárcel de Estados Unidos, Alcatraz. Un saludo para todos y os dejo con el sonido de esta bellísima ciudad, San Francisco. Y seguimos en la recta final del programa. Llegan nuevos invitados para hablar evidentemente teníamos que hacerlo, de este lugar donde estamos. Quiero que escuchéis una pequeña introducción. Además son personas que no habían venido por aquí, así que nos darán sus opiniones y a dejarnos hipnotizados a todos. Buenas noches, Jorge. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Pido un aplauso para él. No os perdáis mañana lo que va a hacer por aquí. Saludar a Pedro Amorós, 1000 veces ha estado en la Casa de las Caras. Buenas noches, Pedro. Buenas noches, o 2000. O 2000, vale. Y saludar a alguien que no había estado aquí en la Casa de las Caras, Miguel Pedrero, que también está en este bienal. Buenas noches, Miguel. ¿Qué tal? Muy buenas, Miguel. Como tenemos poco tiempo, quiero que seáis sintéticos, por favor. Tenemos a Miguel Pereira por ahí, algunos miembros de la familia, pero están un poquito indispuestos y no nos van a contar cosas de la casa. Pero quiero que me contéis vuestra experiencia. Tú, Jorge, que no habías estado aquí, que habías oído hablar de ello. Sí. Me decías así en bajito que si esto lo estuvieran los mexicanos, habrían montado aquí. Sí, los mexicanos son muy emprendedores y cualquier cosa la explotan al máximo. Entonces, Ajá. sí, yo desde que llegué hace 16 años, voy para 17 años que llegué a Madrid a vivir, yo vivo en Madrid. Yo había oído de la casa de Belmez, de las Caras de Belmez, y me parecía un lugar increíble. Y hoy puedo decir que estoy aquí gracias a ti y te lo agradezco un montón porque ha sido una experiencia muy interesante ver esas caras en vivo, en directo, y son muy sorprendentes porque son muy nítidas, a pesar de que ustedes dicen que ya se han ido diluyendo, pero para mí me sorprendieron bastante, ¿no?
Y yo creo que, hablando un poco de mi propia experiencia, yo como hipnotista yo soy experto en los fenómenos y en los procesos sugestivos. Y la sugestión no hay que verla como algo negativo, como algo que nos estamos inventando. Es un proceso natural de nuestra mente que se refuerza a través de los procesos creativos, imaginativos, y que muchas veces yo creo que cuando entramos en estados de trance, en estados de mucha concentración, nuestra mente capta información que está en nuestro entorno de una forma inconsciente y a veces nuestra mente no sabe cómo interpretarla y por eso a veces oímos cosas que aparentemente no están, vemos cosas, porque yo lo experimento cada noche que yo hago un espectáculo, esas alucinaciones. ¿Qué quieres decir con eso? Yo quiero decir que muchas veces estos fenómenos tienen que ver cómo nuestra mente está interpretando información. Porque tenemos que interpretarla de alguna forma visual, auditiva, sensorial, y entonces a veces lo que estamos haciendo es recibiendo, por ejemplo, esos recuerdos, esas emociones, como decía Sol, ¿no? Esa impregnación que había ocurrido en la casa. Y ahora, si nos vamos un poco más allá y hablamos de los fenómenos poltergeist, que me parece muy interesante, ¿qué tanto esa persona en un estado muy sugestivo, en un estado muy, muy receptivo, puede empezar a proyectar esa energía y empezar a afectar los elementos físicos que están a su alrededor? Y entonces, de alguna manera, yo creo que todo ese proceso sugestivo de estar captando información que está al lado, pues a lo mejor María lo estaba reflejando a través de su sugestión, de su concentración en esas caras de una forma totalmente inconsciente, en donde ella no sabía que debería lo estaba tener haciendo, un poder súper increíble para llegar a... Claro, pero bueno, podría ser, ¿no? Vale. Yendo al hecho objetivo, ¿has visto las caras? Sí. ¿Te han impresionado? Sí, me han sorprendido bastante, porque sí son muy nítidas. Me hubiera gustado tener un poco más de tiempo para verlas con más calma, pero es un lugar que te da una sensación extraña, una sensación diferente, ¿no? Una sensación de algo que sucede más allá de lo que podemos. Como todavía nos quedamos mañana, intentamos, si quieres echar Sí, mañana van a poder ver eso, lo que les digo, cómo podemos producir alucinaciones auditivas, visuales, sensoriales. Podemos sentir cosas que solo están pasando en nuestra imaginación y las sentimos tan intensamente que a veces podemos llegar a dudar si realmente sucedieron o no. Eso lo va a poder ver la gente, las personas que asisten mañana aquí en esta Bienal, pero me refiero que todavía puedes ir mañana a la casa y seguir viendo. Miguel Pedrero, tú llevas tantos años metido en estas historias y no habías venido nunca a verme de la Moraleda. ¿Por qué? A ver el fenómeno de las caras. ¿Porque solo te interesan los ovnis o por qué? No, porque me parecía un fenómeno sobre el que se había escrito prácticamente todo y creía que no podía aportar nada sobre el fenómeno. Sin embargo, craso error, porque hoy que me he pasado la tarde en la casa de las caras, uno descubre muchas cosas y sobre todo hoy he descubierto algunas de las más increíbles investigaciones que se han hecho en el mundo de lo paranormal, tanto por el grupo EPTA, aquí están dos representantes, Aldo y Sol Blanco Soler, y también por parte de la persona que tengo a mi lado y que te aseguro que me da auténtica vergüenza estar aquí hablando de Belmez junto a Pedro Amorós, que ha empleado tantos años de su vida y tanto dinero en investigar este fenómeno absolutamente extraordinario. Hoy cuando veía las caras... las has visto claramente, no hace falta echarle imaginación. No. Siguen estando ahí. Vamos a matizarlo con Pedro, que las conoce mucho más. No, puedes seguir contando tu experiencia, cómo han ido quizá disminuyendo la potencia que tenían, están apareciendo, parece ser, caras nuevas. Pero cuéntame tu experiencia, tu primera visión. Claro, es cierto que las caras, digamos que algunas han perdido claridad, sobre todo desde la muerte de María Gómez Cámara, en el año 2004, y aquí me gustaría conectar con algo de lo que ha dicho Jorge, que me parece muy interesante. Está claro, hoy hablaba con Miguel, uno de los hijos de María, tanto con Miguel como con Diego, los dos hijos de María, y me explicaban algunos asuntos francamente interesantes. Desde mi punto de vista, María era la auténtica responsable de crear esas caras. No sé si como canal con otra realidad, o bien era ella misma la que provocaba esas caras. Da igual. Tanto una opción como la otra son absolutamente sorprendentes. Y Miguel me decía algo muy, muy interesante, que cuando María enfermaba, las caras disminuían de intensidad. Prácticamente, incluso algunas desaparecían. Y cuando María se recuperaba, las caras también recuperaban esa viveza, pero eran todavía más claras y con más sensación de viveza que antes de enfermar.
Dejémonos de teorías. ¿Cuál es tu sensación al verlas? ¿Qué has sentido? ¿Te has dado cuenta que estabas delante de algo increíblemente portentoso? Que era un fraude, que había ahí un pintor que se dedicaba a hacerlo. No, Después de tantas teorías que hemos escuchado, de tantos años, ¿tú te las has leído todas? No, desde luego no es un fraude. Y además, date cuenta, cuando aparecen las caras en el año 1971, lo primero que intenta María, su marido y sus hijos es deshacerse de esas caras. La primera cara no sé cuántas veces la pican, 3 o 4 veces, y la cara vuelve a aparecer, y cada vez con más claridad. Han levantado el suelo de la casa 3 o 4 veces completamente, porque no querían que aparecieran las caras. Era un auténtico estorbo para esa familia. Todo el día llegando gente, periodistas, problemas... Curiosos, problemas con las autoridades franquistas. Era un lío absoluto. Por lo tanto, dijeron, vamos a deshacernos de esto de una vez por todas. Y levantaron el suelo, yo no sé, 3, 4, 5 veces, y las caras volvían a aparecer, pero no solamente volvían a aparecer, sino que volvían a aparecer todavía con más claridad, con recochineo, ¿no? ¿Queréis libraros de nosotras? Pues aparecemos todavía con más potencia o con más fuerza. Tú que tienes información de muchos lugares, ¿hay otros fenómenos de teleplastias como este que ocurre en Belmez de la Moraleda en otras partes del mundo? Absolutamente incomparable. Es probablemente el fenómeno paranormal, bueno, es improbablemente, más impresionante de todos los ocurridos en el mundo. Y lo tenemos en España, lo tenemos aquí en Jaén, y hay personas como este señor que tengo a mi lado, como Pedro Amorós, que han hecho investigaciones absolutamente apasionantes. Y a mí me da mucha rabia las críticas que él recibía de muchas personas sentadas cómodamente en el sillón de su casa que decía, esto no vale para nada, yo lo haría de esta manera, esto se tendría que haber hecho así. Es muy sencillo. Hay que venir aquí, hay que verlas, ¿verdad? Hay que sentirlas para poder dar una opinión. Yo a esas personas les diría, si tú crees que lo puedes hacer mejor, hazlo. Vente aquí y hazlo. Pero ¿eso qué supone? Esfuerzo, dinero y muchas otras cosas, y nadie te lo va a reconocer. Espacio en Blanco. Buscamos respuestas a los misterios de los hombres y las mujeres del siglo XXI. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Y con unos cuantos amigos esta noche aquí, finalizando ya la última recta final del Espacio en Blanco en Belmez de la Moraleda. Una vez más, Pedro Amorós, otra vez aquí juntos, ¿verdad? Aquí estamos, hermano, dándole que te pego al fenómeno. Qué curioso, ¿verdad? Tú que lo conoces desde tanto tiempo, ¿cómo las has vuelto a ver ahora? Bueno, es cierto, y estaba escuchando... Discúlpame, quiero a mis compañeros pedirles que vuelvan a poner ese corte que teníamos en esa introducción del día que pasamos miedo, y solamente es un pedacito de cómo saltaban los sensores, ¿verdad? Impresionante, y la zapatilla esa que se vio. Eso no lo tenía que contar María Jesús. Yo no sé si ¿Quieres subir, María Jesús? No quiere subir. La tenemos aquí. Luego lo cuentas tú. Vale. Primero tu experiencia, es decir, ¿cómo lo has visto ahora? No sé cuánto tiempo hace que no venías. Hacía ya algunos años que no venía. La última vez vine contigo. De hecho, en mi conferencia estoy exponiendo algunas de las psicofonías apasionantes, impresionantes que se grabaron. Después de terminar el programa, aparece incluso la voz de Rosa, de nuestra compañera de Radio Nacional de España. Y bueno, es cierto que las caras han variado. ¿Tú las ves más poco definidas, más atenuadas? Han variado. Y te voy a dar una sorpresa. Muy posiblemente, dentro de muy poquito tiempo, digo muy posiblemente, porque las cosas no son seguras y hay que analizarlo, demos una sorpresa. Porque, como ¿Una cara siempre, nueva? ¿Una cara nueva? Una cara nueva no. Hay muchas caras nuevas. Muchas caras nuevas. De hecho, yo no las había visto. He estado hoy con Miguel en la casa. Lo que ocurre es que han cambiado, han mutado. Hay otra forma de mirarlas. Pero bueno, lo hablaremos, creo que será objeto de dedicarle, pero primero hay que analizar todo el material, hay que analizar prácticamente todas las grabaciones que hemos hecho. Mañana estaremos allí analizando el suelo, porque como lo que yo estoy intuyendo sea verdad, tendremos que convocar un equipo de investigación multidisciplinar, como siempre, la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, con Pedrito, con todos nuestros compañeros, con el Mariano, con todos. Hemos hecho durante 23 años, pues volver a hacer algo así. Porque creo
creo que algo está pasando en Belmez, vale. En Belmez de la Moraleda. Déjame que diga un recuerdo antes, no lo tienen preparado. Déjame que diga una cosa. La gente cuando le hablas ahora ya parece de las caras de Belmez, pues ya se han dado tantas teorías, se ha dicho tantas historias, Miguel? Que como que ya no hay... No hay impronta, hemos llenado tanto de mala información que dice, eso ya no funciona. Sigue estando vivo el fenómeno. Sigue estando vivo. Y te lo digo yo que, he estado muchos años fuera, llevo 23 años investigando el fenómeno y después de muchos años, cada vez que vengo aquí, me sorprendo. Y te voy a decir una cosa, y tú lo has escuchado. Hay una psicofonía que he puesto antes, y muchos de vosotros, y dice, quien viene aquí vuelve a renacer. Y esa psicofonía yo creo que es profética. Quizás haya que ver el fenómeno desde otro punto de vista que hasta ahora no lo hemos visto, no lo hemos observado, ¿no? Es cierto. Vale. Tu opinión acerca de esas que ya conocías. ¿Están más atenuadas las caras? Las caras han cambiado. Las caras han cambiado. Muchas de ellas se han transformado. Algunas de ellas incluso se han diluido. Hemos visto caras como la guapa o como el títere. Estamos diciendo nombres que a lo mejor son inconexos para muchos, pero para los investigadores las conocemos desde hace muchos años. Han variado sus formas. Algunas se han difuminado, otras han desaparecido. Pero es cierto que allí donde hubo, todavía hay. Por ejemplo, la familia, un hombre, una mujer, un niño, 2 niños, una cara que movía la cara, que como no cabía, dobló la cabeza para poder caber. Todavía están. Y si aguzamos un poquito la vista, todavía podemos verlas. Yeah. La mujer desnuda parece ser que está empezando a salir en otro lado. Pero estas son sorpresas que ya hablaremos. ¿Cuántas caras se habían registrado que habían salido en Belmez? Pues mira, se hablaba de 600 caras distintas. Ojo, las caras se van moviendo, van desapareciendo. Había una cruz que ya no está encima de un escalón, Sol, que la hemos visto. Casi 600 caras, la cara de Franco incluso. En fin, se han bautizado con nombres verdaderamente impresionantes, pero se habla de cerca de 600 rostros, de 600 efigies que aparecen en el suelo de la casa y que de momento están indubitadas. Es decir, nadie puede negar su existencia, porque están ahí. Miguel Pereira y algunos miembros de la familia, yo hemos estado viendo la casa, hoy está un poquito delicadito y por eso no sube. Decía que estaban saliendo en estos días caras nuevas. Pues nos las enseñaba. Mira, nuevos rostros. Siempre lo ha dicho. Y Miguel está aquí delante, me está viendo. Y siempre lo ha dicho. Yo nunca he visto tantas. Es decir, pero es que hoy estaba ahí sentado en esa butaca cuando de repente he cogido mi teléfono móvil, que está haciendo algunas fotos, y entre mi mujer Bea y yo, pero ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Es como si el fenómeno se estuviera revitalizando de nuevo. Pero por otro lado, hay que tener un punto de vista, como tú bien has dicho, diferente. Y yo creo que también es la apertura mental que tiene la evolución de la propia sociedad. Tenemos que ver las cosas desde un punto de vista distinto. A mí no me duele comprar un llavero con las caras de Belmez. Me encantaría venir a Belmez y llevarme un libro de Belmez, o un llaverito, o un boli, no sé, me da igual, pero un recuerdo de que he estado aquí. Las cosas, Miguel, están cambiando. Y aquí quien menos se lucra es el pueblo. Aquí lo que hay que hacer es difundir la cultura. Pero no estoy aquí para vender nada, porque así es. Solo estoy para intentar apoyar algo de lo que evidentemente desde el año 1971 lleva plantando cara. Déjame que volvamos a escuchar ese corte y ojalá podamos volver a hacer esas jornadas de investigación que hacíamos. Vamos a escucharlo. Esa invitación es que si hay algo inteligente, no físico, que esté en esta casa, que tenga que ver con el fenómeno o no, sea María Gómez Cámara o no, si puede activar el sensor, cualquiera de los sensores que tenemos dispuestos esta noche, que lo haga en los próximos segundos. Espera un segundito. Los dos sensores. Están escuchando, Miguel, los 2 sensores, y os aseguro que en este pasillo que da acceso a la nueva cocina, por supuesto no hay absolutamente nadie. Ahora está en silencio. Otra vez van a faltar. Los 2. A mí se me pone la carne de gallina escuchando esos sensores. Perico. Están a máxima resistencia, es decir, no es
no tiene por qué estar pasando. Hablaba Perico Fernández, un miembro del SHAPE también. Qué emocionante era eso, ¿no? Y qué extraño que de repente dijéramos, si eres tú, María, o cualquier otra entidad que estuviera aquí, que hagas sonar tal sensor. Y sonaba el sensor y sonaba el del otro lado. Antes he puesto una psicofonía en la conferencia donde, decías tú, bueno, María, si estás aquí, haces saltar el sensor. Y lo habéis escuchado todos, todo el público que está aquí. Como saltaban, ¿verdad? Y salta. Pero, ¿cómo es posible un sensor óptico? Que vosotros, los técnicos, los científicos, sabéis y estáis perfectamente acostumbrados a manejar que ese tipo de sensores, incluso interferómetros láser que utilizamos, no saltan así como así. ¿Por qué obedecen? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué en esa casa? ¿Por qué? El misterio continúa. El misterio continúa. Y quizá las caras estén volviendo a alzar la voz para tratar de darnos algún mensaje. Lo veremos. Y sobre todo para que no se olvide que están aquí en Belmez de la Moraleda, que si lo tuvieran los mexicanos o los americanos, habrían montado aquí un negocio y una historia increíble. ¿Verdad? Has estado en las momias de Guanajuato, ¿no? Por ejemplo. Te las venden de caramelo, ¿no? Para llevártela, sí, inclusive. Sí, ¿no? Sí. Una cara de Belmez en caramelo, vete a saber tú. Sí, no, los mexicanos hacen negocio de todo. Miguel Pedrero, que no querías venir, que no habías venido por aquí. Espero que hayas disfrutado de estas jornadas y de la Casa de las Caras y de la experiencia. ¿Forma de contacto contigo? Pues muy fácil, a través del Facebook Miguel Pedrero Gómez y a través del correo electrónico miguelpedrerog@gmail.com. Cualquier persona que haya vivido cualquier fenómeno extraño que se ponga en contacto conmigo, que me comunicaré con ellos y hablaremos. Jorge Astiaro, espero que hayas también disfrutado de estar con nosotros en estas jornadas. Atención mañana a los que estéis todavía aquí a esa experiencia que vamos a vivir de hipnosis. ¿Forma de contacto contigo? Sí, por redes sociales, igual Astiaro, como mi nombre, con Y, ASTYARO, @Astiaro en Twitter, en Instagram, Astiaro igual, y la página de internet es astiaro.com, muy fácil. Si podéis seguirle la pista. ¿Han estado colaborando en una película de Abracadabra? Sí, tuve la oportunidad de colaborar con José Mota, enseñarle a hipnotizar para una película. ¿Y aprendió? Sí, logró inducir un pequeño trance en uno de sus amigos, y la película se llama Abracadabra, del prestigioso director Pablo Berger, que es maravillosa, es una película muy surrealista, y si la pueden ver todavía, se la recomiendo. Gracias por haber estado con nosotros. Pedro Amoros, ¿forma de contacto contigo? Pues a través del Facebook Pedro Amoros y tardó un poquito en contestar porque es que lo tengo colapsado. Y además ahora el Facebook me ha gastado la inocentada de que ya no puedo añadir más gente y tengo que hacer algo con la página. Así que como mensaje último, tarda un poquito, ya sabéis. Como mensaje último, el fenómeno de Belmez sigue vivo, está de nuevo alzando la voz. Estar atentos que todavía van a ocurrir muchas cosas y merece la pena venir a este pueblo. Sí, gracias, un aplauso para ellos, os pido. Gracias. De los temas que os hemos preparado esta noche, con la recomendación, como siempre, de que no os lo perdáis. Nuestro viaje esta noche nos lleva hasta una época oscura, en que las mujeres y los hombres eran castigados por realizar extrañas prácticas. Un tiempo en el que los pactos con el más allá eran una moneda de uso corriente. Épocas en las que la sangre corría regando la tierra. Era el tiempo de las brujas, de los aquelarres, de los sacrificios. Ese será nuestro primer tema. Habrá más. Asesinos con alas lo llamaremos. Un nuevo paseo por los cielos a la búsqueda de misterios, de esos a veces sin explicación. Llegarán noticias de las próximas citas del espacio en blanco y mucho más. Únete a nosotros. El espacio en blanco se abre ya para ti.
Ahí están las intenciones y como siempre el teléfono abierto 900-137-137. Saludar a algunas personitas que han venido a vernos desde Galicia y a nuestra primera invitada, Mercedes Valdeón. Buenas noches, Mercedes. Buenas noches, Miguel. Buenas noches a todos y en especial a tus oyentes. ¿Cómo estás? Encantada de compartir contigo este tiempo mágico de radio, del misterio más clásico y mejor enfocado de todos los tiempos. Decir que eres, compañera, has hecho muchas cosas en televisión, diplomada en marketing protocolo, investigadora últimamente, y ¿te viene de familia esto de eres una brujita? Hombre, soy brujita. En realidad mi primera experiencia curiosa, porque no extraña, la tuve con 4 años. Así que imagínate, desde entonces aquí... Bueno, pues es un caso muy curioso. Me mandó mi madre, en aquellos tiempos se podían mandar a los niños a comprar sin ningún problema, y me mandó a comprar un paquete de Omo, lo digo porque como ya no está en el mercado ese detergente. Y bueno, tenía que dar una vuelta a casa. ¿Dónde era? ¿En Madrid? En Madrid capital. Yo me he criado y he nacido en el barrio de Las Letras, en Madrid. Afortunadamente, me siento muy orgullosa de ello. Entonces, nada, bajé y en la esquina, en la tienda de siempre, la famosa cacharrería donde encontrábamos de todo, pues yo tenía un ser maravilloso con el que tenía una unión muy especial. Era para mí como mi abuelo, el señor Irineo, y según llegué, alguien me dijo, una figura etérea, despídete del señor Irineo porque ya no va a estar más. Entonces, ¿Cómo una figura etérea? ¿Cómo era? Una figura etérea era en realidad como si fuera una persona transparente. Yo no había visto nunca una persona así, pero para mí era una persona más. Con el paso del tiempo soy consciente de que lo que vi no era un ser encarnado. Entonces, bueno, pues yo le hice las gestiones, le pedí el jabón, me lo dio, pero me marché. ¿Irineo era la persona que te atendía? Sí, Irineo era el señor de la tienda. De la tienda. Que siempre iba con un guardapolvos azul y una boina negra. Era encantador, con el pelo blanco muy abundante. Y entonces, al salir, yo le pregunté, estaba el mismo ente en la puerta, y yo le pregunté, pero no le voy a ver más, ¿por qué? Y me dice, pues porque se va a morir. Y entonces a mí me dio un pasmo tremendo, subí a mi casa llorando, y mi madre me dijo, pero bueno, ¿te has caído? ¿Te han quitado el dinero? ¿No? Porque traes el jabón, ¿qué te ha pasado? Y entonces yo le decía, pues lloro porque se ha muerto el señor Irineo. Y cuando a la mañana siguiente íbamos al colegio, porque a mí me llevaron muy temprano al colegio, pasamos por la puerta de la cacharrería y el señor Irineo estaba levantando el cierre. Con lo cual yo miré a mi madre me miró a mí y bueno, hubo ahí unos segundos de silencio, pero a la noche siguiente, cuando volvimos a ir al colegio por la mañana, había un cartel que ponía cerrado por defunción. Esa fue mi primera sensación fuera de lo corriente, pero hay que tener en cuenta que yo tuve la suerte de criarme en una familia que estaba en contacto con la sociedad teosófica, la rama de la teosófica que había sobrevivido a la guerra civil, no la rama Hesperia, sino la clásica. En la buhardilla de la casa donde yo vivía el gran maestre de ese momento, Teogracias Orgaz Cazorla, y entonces, bueno, pues lo pude vivir todo con mucha normalidad, y mientras que otros niños estaban jugando a la comba en el parque, pues yo estaba jugando con cartas del tarot y escuchando conferencias de personas que se interesaban por lo que había aquí y por lo que había allí también. Explícame un poco más eso de tu familia. Estaba metida en la teosofía, la de Blavatsky y compañía. Sí, en realidad eran estudiosos. Ellos no formaban parte de la rama practicante al 100%, pero como teníamos al gran maestre en la buhardilla, y tú sabes que en las casas antiguas en Madrid había reuniones, éramos vecinos y amigos y confidentes. Entonces, bueno, pues era un poco vox populi, que cuando alguien quería escuchar algo interesante, pues subía a la buhardilla de Diogracias y yo me pasaba la vida arriba. Qué curioso. Y luego te dio por investigar, ¿no?, toda esta serie de fenómenos. Sí, claro. Date cuenta que yo me crié ahí. Con 14 años yo era medium y estaba trabajando bajo las órdenes de... ¿Sí? Sí. Estaba trabajando bajo las órdenes a nivel experimental. Cuando yo además menstrué muy pronto, que es una cosa que es curiosa para cuando te metes en el mundo de las medium, porque pasas a un nivel de categoría de comunicación diferente. Entonces, bueno, pues el medium, o sea, el maestro con el que yo trabajaba falleció, empecé a tener que trabajar con el hijo, aquello ya no me gustó, y entonces, bueno, pues yo empecé a alejarme. No he vivido la teosofía
como religión en un sentido estricto, porque me considero más buscadora e impenitente. Creo que cada una de las religiones guarda una parte de misterio, pero que la verdad absoluta no existe. Y además pienso, y con el paso de los años y de la investigación cada vez estoy más convencida, que además la verdad es inalcanzable para un humano en una única encarnación. La historia es ir abriendo los ojos, ir despertando en la medida que te sea posible, y debes ser permeable a todo y crítico a todo también. Esta es nuestra invitada, Mercedes Valdeón, esta noche. Con ella vamos a entrar en un mundo de brujerías, encantamientos, sacrificios, ya veréis. Tras esa introducción comenzamos. Personas misteriosas. Algunos las veneran, otros las consideran siniestras, la mayoría no las comprende. Durante mucho tiempo han sido perseguidas por sus creencias. Decenas de miles fueron torturadas y ejecutadas. Son brujas. Las quemaban en grupo. Creían que sacrificábamos aves en el patio y que rezábamos al diablo. No es una religión. Pero las brujas dicen seguir una religión verdadera y próspera. La brujería es un modo de vida, además de un maravilloso camino espiritual. Las brujas son nuestro primer objetivo de búsqueda esta noche. Nuestra invitada ha investigado sobre ello y nos cuenta. Pues empezamos. Las brujas, ¿cuándo nacen? ¿Quiénes son? ¿Cómo eran? ¿O cómo nacen? Bueno, la verdad es que las brujas... es un tema que hemos tratado muchas veces, pero yo tengo mucha ganas de hacerlo contigo porque hay aspectos que podemos descubrir curiosos. Sí, un enfoque diferente probablemente, porque es una sensibilidad distinta a la que a mí me lleva a acercarme al mundo de las brujas. No en esa palabra, porque para mí es una denominación peyorativa. Eso es. En realidad, decir bruja es decir mujer, en el sentido más estricto. Cuando nos remontamos al principio... Lo has dicho tú, que luego se enfadan conmigo. No, pero lo digo en el mejor de los sentidos de la palabra, y las mujeres que nos escuchen lo van a entender perfectamente. Porque cuando se nos empieza a mencionar como brujas es porque se nos quiere dominar, someter y quitar de los puntos de protagonismo que la propia naturaleza nos había proporcionado. Cuando la mujer en las sociedades antiguas, primitivas, es mujer, es madre, es canal de vida, provee la vida. Y además, mientras que el hombre caza, la mujer ingenia, engendra, crea misterio, vigila el cielo para saber cómo puede sacar rendimiento a la tierra, y busca siempre la manera de proteger y curar y sanar a las personas que quiere, que son tanto los hombres que se van a cazar como los hijos e hijas que procrea. Todo eso le da en las culturas tradicionales una preeminencia, una importancia que los hombres quieren tener también. Ellos empiezan a buscar ese mismo conocimiento que ellas tienen, y de eso se empieza a derivar pues la transformación del matriarcado en patriarcado. Es decir, someter a la mujer, dominarla, controlarla. Los hijos empiezan a ser del hombre y no de la mujer, cuando por línea de sangre sería lo más natural. El conocimiento de las hierbas y las plantas pasa a ser del médico y no de la sanadora o de la saga, que era la que había estado curando durante milenios a las personas que se ponían enfermas. Deja de ser sacerdotisa para convertirse en sacerdote. Todo eso hace que de ser pues una sacerdotisa, de ser una diosa, de ser una vestal, pase a ser la mujer una bruja, en el peor de los sentidos de la palabra. Cuanto más nos acercamos al medievo, más nos acercamos a la denostación de la mujer en el sentido de procreadora de la vida, ¿no? Me decías antes que todo comienza con Enoch, quizá. Claro, quizás si evidentemente podríamos extrapolar la brujería pues a la India, a China, en fin, hay rastros de la magia trascendental desde el principio de los tiempos. Pero para acercarnos un poco más a nuestras raíces, quizás sería interesante valorar que se puede leer en el libro apócrifo de Enoch. Pues se lee algo como esto, os leo literalmente.
las mujeres eran capaces de enamorar a las criaturas celestes, los ángeles, los hijos de Dios. Además, esto plantea también el hecho de que algunas de entre ellas, 200, según el citado libro, se convirtieron en mujeres privilegiadas, ya que no solo parieron los gigantes procreados de los ángeles, sino que también recibieron además la enseñanza extraordinaria de la magia, la hechicería, las virtudes de las plantas, las raíces y los árboles. Estamos hablando de que las mujeres seleccionadas por los hijos de Dios fueron las que tuvieron acceso en primer lugar a los conocimientos de sanación y a los conocimientos de hechicería y magia. Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional. Con Miguel Blanco. Y esta noche con Mercedes Valdeón, adentrándonos en el mundo de las brujas y de la magia. En ese momento eran sacerdotisas, eran respetadas, ¿no? Claro. Luego llega la envidia o esos poderes y ya dejaron de ser sacerdotisas. Empezó a luchar contra el hombre o a estar en competencia con ella. A los hombres no les gustaba mucho esa historia, ¿no? No les gustaba. Y dijeron que erais malas y que había que quemaros. Bueno, la verdad es que, fijaros, si hacemos una retrospectiva y nos ponemos a pensar, pues cuando aquellas sacerdotisas estaban sentadas en el trípode en la entrada del oráculo de Delfos y vivían su profecía viendo al mundo arrodilladas delante de ellas, esas personas, esas mujeres, son las mismas que apenas 1000 años después son perseguidas, denostadas, descuartizadas y sometidas a las pues más terribles torturas para que no molesten, para que no incordien, para que no roben el protagonismo que los hombres han logrado a base de violencia y no a base de generosidad, espontaneidad y sanación. Entonces, claro, hay ahí una posición de fuerza que convierte a esa sacerdotisa, a esa vestal, en una bruja, la descategoriza, la saca del mundo de la competencia para quedarse con el monopolio y la comercialización de aquello que ella hacía de manera espontánea, generosa y natural. Porque, Miguel, hay que entender que la sacerdotisa no recibía nada más que su propio sustento, pero profetizaba. Y, sin embargo, cuando el sacerdote empieza a oficiar, pide diezmo. Cuando el médico empieza a curar, quiere dinero. Cuando todo esto sucede, ella les incomoda. Cualquier saga, cualquier sacerdotisa, cualquier bruja, cualquiera, es una competencia desleal. Todo se empieza a mercantilizar y ella empieza a ser un estorbo. Una cuestión de control y de poder, entonces. Claro, evidentemente. Vale, si nos vamos un poco al origen, también hay quien dice que eran las depositarias de la antigua religión, la Wicca, que se ha llamado ahora, ¿no? ¿O era una religión? Claro, es la misma raíz. Date cuenta que si nos remontamos, por ejemplo, al África profunda, un sitio donde tú tienes también mucho conocimiento por lo que has podido estudiar de santería y de todo lo demás en Centroamérica, estamos en la misma tesitura. Las mujeres eran las que canalizaban toda la sabiduría y en un momento determinado los hombres se le imponen. En la tradición Wicca y en la tradición celta, los druidas que nosotros conocemos son hombres de barba blanca, pero antes que ellos, antes que Merlín, estaba Morgana. ¿Estaba Morgana? Antes que Merlín estaba Morgana. Entonces, en todas las tradiciones nos encontramos con lo mismo. Se ha ido despojando del poder que por naturaleza tenía la mujer, que transmitía generosamente, y se ha ido convirtiendo en algo duro, en algo violento, en algo impuesto y en algo mercantilizado. En todas las tradiciones, exactamente igual. ¿Brujas han existido en todas las tradiciones, en todos los países, en todas las culturas? En todas, absolutamente en todas, porque antes que brujas eran mujeres que miraban de curar, de sanar, de que emocionalmente sus seres queridos estuvieran bien. Lo que pasa es que volvemos a lo mismo, si las colocamos ya, el término peyorativo bruja, la desnaturalizamos. Estamos hablando de mujeres generosas, cuidadoras de su prole, cuidadoras de sus amados, y por lo tanto lo hacían en el más amplio sentido de la palabra, de sacerdotisas, de cuidadoras, de sanadoras. ¿Y la diferencia entre bruja y hechicera?
Bueno, hay una diferencia y además tendríamos que hablar también del componente de la magia en un sentido estricto, porque lo que maneja la bruja es un conocimiento mágico, como dice el propio libro de Enoch, que le ha sido imbuido por los hijos de Dios directamente. En ese concepto un poco ambiguo y abstracto que en ocasiones nos encontramos cuando hablamos de magia, pues tendríamos que ir quizá a las definiciones de algunos de los sabios que lo trataron. Hay magos y los magos tienen la misma intención que las sacerdotisas, no. La magia que maneja una bruja es la misma magia que maneja un mago, no. ¿La bruja tiene relación directa con Satán y con su cohorte de demonios? En teoría sí, porque si nos retrotraemos a los conocimientos originales, tal como cuenta Enoch, son los hijos de Dios descendidos los que se relacionan con las hijas de los hombres. ¿Quiénes son los hijos de Dios descendidos? Los seguidores de Lucifer, los seguidores de Satanás. Entonces, ¿por qué? Claro. Lucifer, el Lucifer, que trae la luz. claro, claro. Entonces, cuando descienden los hijos de los ángeles y se relacionan con las mujeres, son los hijos descendidos de Jehová. Estaríamos hablando de Lucifer y de toda su cohorte. Colin de Plancy nos dice en su diccionario infernal algunos detalles curiosos. Por ejemplo, que uno de los diablos, demonios, era un gran duque que se relacionaba directamente y que controlaba los aquelarres, aquellas reuniones de mujeres sabias, era Leonardo, Y también tenemos otro diablo muy conocido, Colin de Plancy. Merece la pena acercarse a su diccionario porque es muy entretenido y muy ilustrativo. Pero también tenemos otro muy conocido, que es Baphomet, al que se le asocia directamente con los templarios, pero que también es uno de los que abre la puerta para hacer conventículos con mujeres a las que les da instrucciones precisas sobre aquello que tienen que hacer para no ponerse en mala relación con los señores y con los nobles de la zona donde habitan. Has nombrado aquelarres, estaríamos hablando un montón de tiempo sobre todo eso. Había drogas y sexo en los aquelarres. Bueno, se supone... Drogas con la belladona, me refiero. Ese tipo de cosas. Claro, se supone que sí, con el beleño, con la belladona, con todos aquellos, con el estramonio, con todos aquellos elementos que permitían alcanzar un nivel de trascendencia de conciencia que les podía facilitar a unas mujeres que en aquella época, bueno, pues supuestamente tenían menos capacidad intuitiva, aunque yo lo dudo. Siempre se dice que ahora estamos mucho más adelantados. Habría que ver el conocimiento antiguo si realmente no nos daba sopa con onda. Pero bueno, entonces ese trance les facilitaba entrar en contacto con otros niveles, con otras dimensiones. Hay que entender que en la Biblia y en muchos libros mágicos, como por ejemplo en los propios libros de Moisés, en mucha de la tradición judía, se habla claramente que hay 5 espacios que conviven simultáneamente, y entonces tú te puedes encontrar con seres de distinta entidad, con seres de distinta naturaleza, con seres de distinta vibración, y hay instrucciones precisas sobre cómo relacionarse con ellos. Volviendo a lo que te contaba antes, si eres mago, intentas dominar para tu voluntad a esos seres, pero intentando llevártelos a un terreno mercantil. Si tú eres bruja o sanadora, intentas entrar en contacto con ellos para que te den conocimiento para poder, ¿qué?, seguir ayudando a los tuyos. ¿Siguen insistiendo las brujas con esa tradición antigua? Lamentablemente yo creo que hemos perdido con el paso del tiempo y la modernización mucho del conocimiento tradicional. Fíjate que incluso hoy en día a otro nivel estaríamos perdiendo incluso el dominio sobre las semillas originarias en nuestra realidad cotidiana. Ahora mismo la agricultura se mueve con unas semillas que están reservadas, patentadas, y las semillas originales, las que pues nuestras sabias antiguas conocían sus beneficios y su manera de trabajar, prácticamente son inalcanzables. Entonces las brujas que antes tenían un conocimiento sobre la naturaleza, sobre las plantas, sobre las hierbas, hoy en día no las pueden desarrollar en el sentido que las desarrollaban aquellas, ¿no? Con el conocimiento de la luz y del sol y de la posición planetaria, cómo coger una salvia en el momento en el que es más propicia para una cosa, eso hoy en día ya no se puede dar. Pero sí que hay estructuras brujeriles, entre comillas, que están trabajando muy bien, sobre todo para elevar el nivel de espiritualidad. Y hay un concepto que se está poniendo de moda,
que es, yo espero que se ponga de moda mucho más, que es la palabra sororidad. Sororidad. Es volver a poner en contacto la hermandad internacional de las mujeres para volver a ser solidarias, para volver a ser conscientes de que manejamos una energía que hay que hacer ver al mundo para recuperar la humanidad verdadera, la sensibilidad, la concienciación de que a través de la individualidad mejorada se puede llegar a una solidaridad mucho más coherente, mucho más consistente con lo que en realidad deberíamos ser los humanos. El poder de la mujer. 2:31, 1:31 en las Islas Canarias. Seguimos adelante con algunas otras facetas de este tema de esta noche. Relatos Nómadas 2017. Moverse en el Transiberiano no es bien. Me doy la vuelta y observo lo caminado. Salgo de la tienda y ante mí esa magnífica lengua de glaciar. Aquí no quedan que ya nos ha héroes. acompañado. Solo cuestas empinadas, perros que orinan, pequeños establecimientos. Cuarto concurso de diarios de viaje de nómadas y la Oficina Nacional de Turismo de China. Disfrutaremos de los relatos finalistas y alguien se llevará un gran viaje a Sichuan. ¿Serás tú? Nómadas, con Álvaro Soto. Los domingos a las 7 de la mañana es hora de Radio Nacional de España. Y aquí es la entrada de la Cueva del Diablo. Están pidiendo permiso para que podamos entrar. Oh Señor, oh Satán, permíteme entrar hasta el más recóndito de tu lugar, de tus entrañas. Sé que ahí estás, ya te siento. Y te agradezco una vez más tu presencia junto a mí. Nos encontramos en este aposento para pedir que todo y cada una de las cosas que nosotros llevamos a cabo se cumplan. Allí están las oraciones de la muerte para poder hacer el trabajo. Esas son las oraciones que vienen a dejar aquí. Este es un fragmento de un ritual de magia negra realizado en la Cueva del Diablo en Catemaco, el pueblo de los brujos en México. Como este acto, según cuentan, se realizan muchos en todo el planeta, incluso en nuestro propio país. Es la magia negra. Conozcamos algo más de todo ello. Hemos elegido este fragmento porque tuvimos la oportunidad de estar en ese lugar, en Catemaco, en México. Lo llaman el pueblo de las brujas, y era increíble lo que allí podíamos ver. Y lo hemos elegido para hablar de tipos de magia. ¿Hay diferentes tipos de magia o toda es la misma? No, en realidad podríamos partir de una doble vía, en realidad. Aunque luego se habla mucho de la magia verde, de la magia roja. En realidad deberíamos atenernos a los orígenes ciertos y hablar de las dos ramas que consideramos magia en esencia. ¿Mano derecha, mano izquierda? Sí, y además en un sentido claro. Cuando estamos haciendo alta magia y la dedicamos para curar, para sanar, para potenciarnos, para mejorar la vibración propia y universal, estaríamos hablando de teurgia. Y cuando estamos hablando de magia negra, de magia convencional, de magia convenenciera, interesada, mercantilista, estaríamos hablando de magia de goecia. Estaríamos hablando de la mano izquierda y de la mano derecha, o incluso si nos retrotraemos al mazdeísmo y a Zoroastro, estaríamos hablando pues del principio original del bien y el mal. Ellos seguían a dos seres, Ormuz, que sería el bueno, y Ahriman, que sería el malo, y en ese sentido tenemos dos líneas, la luz y la sombra, lo positivo y lo negativo, lo frío y lo caliente, en fin. Pero en realidad, cuando somos conscientes de que todo es un todo, y valga el juego de palabras, tendríamos que tener suficiente capacidad para dominar
ambas partes para que no se nos descompensaran. Nadie debería poder ser exclusivamente bueno y nadie debería poder ser exclusivamente malo, porque en la compensación de los elementos es donde reside el equilibrio. Entonces, cuando nos vamos hacia la izquierda, como en Catemaco, cuando nos vamos al interés, a la manipulación mercantil, se manejan energías, pero la experiencia nos dice, a través de la investigación, que nunca consiguen llegar a un gran poder para luchar contra la luz, porque precisamente les hace obtusos el hecho de manejar con egoísmo ese punto energético. Vale, déjame que te pregunte, ¿con qué tipo de energía se trabaja, tanto la una como la otra? En realidad la energía es la misma, la intención con la que la manejas es distinta. Trabajamos con un fluido, ese fluido es el que interconecta absolutamente todo. Si nos ponemos a mirar lo que tuviéramos que valorar con un microscopio y lo que tuviéramos que valorar o que somos incapaces de ver en el universo, todo está unido por el mismo fluido y lo único que nos podemos permitir es manejarlo con distinta intensidad, amparándonos en los conocimientos que tenemos y en las circunstancias de todo tipo que nos rodean, las emocionales, las climatológicas, todo. Todo está interconectado. Entonces hay una única energía que fluctúa y dependiendo de tu conocimiento y de tu intención, la puedes manejar de una forma u otra. Ya. Y cuando se trabaja con muertos o con espíritus o con loas o con necromancia, orillas, ¿te refieres? Sí, que alguna gente, cuando hemos estado investigando en santería y en otro tipo de magias o de rituales o de religiones, decía que trabajaban con muertos, con espíritus a los que habían pactado con ellos. Sí, bueno, eso en realidad es una constante. Date cuenta que en la propia Biblia se habla de cuando, por ejemplo, Saúl va a invocar a un profeta, y en este caso a una bruja, porque la bruja Endor, para descubrir qué va a pasar en el siguiente combate. Entonces ella invoca al espíritu de un profeta muerto. Quiero decir que esto no es nuevo, como era antes es ahora. Esto sigue siendo siempre lo mismo. Lo que pasa es que hay que entender, cuando se investiga en profundidad, que quizá nos estamos moviendo con metáforas. Cuando desde el principio de los tiempos, en la mayor parte de los libros sagrados, encontramos que todo el mundo, a un cierto nivel de manejo mágico, puede entrar en contacto con las almas de los muertos, de los desencarnados, quizá no estamos hablando de un muerto al que vamos a contactar en la Tierra, como podrían hacer los Hungan o los Bokor. Estaríamos hablando quizá, tal vez, de que el espíritu, cuando el cuerpo muere, evoluciona y sigue vivo en otra dimensión, con otra vibración, y entonces se puede entrar en contacto con esa entidad etérica que sigue siendo un espíritu en evolución, que pasó por una fase de crisálida como humano, pero que ahora se ha superado. Quizá esa sea la razón que alienta tantos contactos contados en tantas tradiciones distintas, en tantos libros sagrados diferentes, y nos llevaría a otra situación completamente distinta. Estaríamos hablando de que no lo podemos explicar porque no tenemos medio científico ni técnico para explicarlo, pero eso no quiere decir que en algún momento llegue a ser explicable. Yeah. Ellos ocuparían otra dimensión y, por lo tanto, si tuviéramos la capacidad de emitir y ser recibidos, podríamos ser contestados. Magia negra hablábamos. ¿Se hace magia negra en España? Se hace magia negra en todo el mundo. La magia negra es aquella que se maneja por interés, para condicionar, para poseer, para dominar. Fíjate que te comentaba antes de comenzar el programa que esto es eterno. Se hace magia negra hoy aquí, sobre todo en España, criminológicamente hablando. En los archivos de la policía hay muchísimos datos, sobre todo en Levante, en toda la costa de Levante, desde Cataluña hasta el sur. Es una constante que haya restos que se encuentran de rituales con una clara intención oscura. Hace muy poco tiempo, apenas un par de años, se descubrió cómo había cementerios en Canarias que vendían partes de cadáveres de fosas levantadas para rituales y se llevaban a cabo rituales de magia negra. Pero tampoco es nuevo. Estaríamos hablando de que incluso siglos antes de que Cristo tuviera luz en este mundo, pues había ya rituales. Incluso tenemos pruebas arqueológicas de piezas que se llaman deficciones. En esas deficciones hay de todo, Miguel. ¿Sí? Podemos encontrar rituales
que se mencionan, por ejemplo, para conseguir una petición lésbica, por ejemplo, sede de la terrible oscuridad, perro de afilados dientes, evidentemente está invocando a Cerbero. Tú que meneas las 3 cabezas y que viajas a las profundidades de los infiernos, ven, conductor de almas, junto con las crueles erinias. Acércame el espíritu de mi amada, y es una mujer la que invoca, y que solo se someta a mí. Pero también tenemos una persona que intenta que un hombre que no tiene descendencia pierda la memoria y le ceda todos sus bienes. Te conjuro en nombre de Gea para que este hombre, que se llama Nepio, pierda la memoria y me dé todos sus bienes, literalmente. O algo que está muy de moda en este momento. Espíritus de las oscuridades, atad, encadenad, obstaculizad, derribad, hacer volcar a Euquerio, el auriga y a todos sus caballos mañana en el hipódromo de Roma, para que yo pueda ganar las carreras. Increíble. Luego veremos formas de salvarnos de este tipo de cosas. 2:41, 1:41 las Islas Canarias. Seguimos adelante. Queremos daros más detalles de este tema que estamos tocando esta noche con nuestra invitada Mercedes Valdeón. Esta noche, en Espacio en Blanco. Primero lo buscaron en el Mar del Sur de China, después en el Golfo de Tailandia y por último en el Océano Índico. Según la compañía, se perdió contacto con el avión media hora después de despegar de Kuala Lumpur porque alguien desconectó el aparato que envía información del vuelo a la torre de control. Es el mayor misterio de la historia de la aviación. Sigamos avanzando en el tema de la magia, ahora con los sacrificios, con el empleo de la sangre en ellos. El uso de la sangre es muy amplio en la magia. Con la misma consagramos herramientas rituales, las dotamos de poder y lo hacemos de un modo único. Con sangre cargamos sigilos, sellos de espíritus, demonios y dioses. La empleamos a modo de ofrenda o sacrificio y se la usa para abrir los portales hacia el otro lado. También nos encontramos con sacrificios más simbólicos, como ofrendas de velas, vino, flores y otros elementos que pueden ser empleados a modo de agradecimiento por algún favor recibido. Sin embargo, habrá momentos en la vida del mago que necesitará concentrar un gran poder para que una entidad se manifieste en plano físico. Será necesario, entonces, el sacrificio de algún animal para que, mediante el uso de la sangre, esta entidad tome forma en el plano físico y así podamos obtener lo que se pretende en el ritual. Los sacrificios será nuestro siguiente tema. Conozcamos algo más de ellos. Pues ahí está un aspecto más de este mundo que estamos tratando. Dejamos la magia para después, si te parece. La sangre para después. Sacrificios. Se utilizan en todo tipo de ofrendas, yo no sé cómo llamarlos, en todo tipo de trabajos mágicos. Se utilizan en todo tipo de trabajos mágicos y se utilizan en todas las tradiciones religiosas de la humanidad desde los más remotos tiempos. De hecho, la mayor parte de los espíritus de los sabios, incluso en la interrelación con los espíritus de la naturaleza, parece que era una especie de pacto, toma y daca, quid pro quo. Si yo te pido algo, te doy algo a cambio. Y la sangre, como se comentaba antes, se consideraba un fluido imprescindible para eso. Pero además hay otra serie de sacrificios que en realidad eran como compensación. Dentro de las propias etapas de los sacrificios que plantean los hebreos en los libros de Moisés, hay algunos que son precisos. Nos dicen que pueden ser la molienda de granos y de flores con aceites vegetales en ese caso, porque ya sabéis que la tradición judía prohíbe que, salvo para sacrificios de importancia, se utilice la sangre
y la grasa. Entonces, bueno, ahí en relación con este elemento en concreto, con los sacrificios que son de compensación, lo que hoy en día hacemos con velas, con frutas, dentro de la tradición de la santería que tú conoces muy bien, Miguel, pues por ejemplo hay dulces, hay joyas, hay flores, hay de todo tipo de cosas. Pues dentro de eso, en la tradición más radical, sobre todo en la hebrea, hay algo que ronda incluso una situación muy delicada, algo que llegó a producir en la Edad Media lo que se conoce vulgarmente como el libelo de sangre. ¿Por qué? Bueno, pues porque para celebrar la Pesaj, la Pascua, se celebraba uno de estos rituales aparentemente sin sangre. Se tenía que mezclar un pan ácimo, sin levadura, en cierto sentido para conmemorar que con la prisa de huir de Egipto no habían podido conseguir levadura suficiente como para fermentar el pan. Pero hay unos pasajes en la Biblia que dicen que el sacerdote que oficie ese sacrificio, en teoría sin sangre, ante la posibilidad de que tenga que hacer también un holocausto y tenga sangre en las manos, podría asperjar esa ofrenda aparentemente sin sangre. Y luego, si tenemos oportunidad, mencionaremos eso. ¿Por qué hacemos intercambio? ¿Por qué hacemos un sacrificio de compensación? Bueno, lo hacemos por lo que os decía. La naturaleza, siempre que la vas a pedir algo, parece que te queda mejor satisfacción a ti de dar algo a cambio. Las flores son sencillas, los inciensos son sencillos, pero empieza la cosa a complicarse, sobre todo aunque tú empieces a pedir poco a poco, porque cada vez que pides algo parece que tienes que dar más a cambio. ¿Siempre funciona la magia? Eso que dicen que cuando uno hace mal, al final se te devuelve a ti. En realidad, yo soy de la opinión, voy a decir una frase que era de mi bisabuela, que se crió en la Teosófica también, y que es: nena, no te preocupes porque las maldiciones de burro no llegan al cielo. Y yo siempre me he aplicado eso toda la vida, ¿no? Las maldiciones de burro no llegan al cielo. Entonces, cuando tú tienes un conocimiento suficiente como para poder manejar el fluido etérico en un sentido o en otro, ya tienes también el conocimiento y la conciencia de que si lo utilizas mal, tienes un karma de compensación. No te vas a meter en berenjenales. Y por otro lado, si eres un mago que maneja una energía o un fluido muy denso y lo haces única y exclusivamente por un bien material, la propia situación te va a estancar, no te va a permitir llegar a hacer grandes males. Entonces, si nos atenemos a ese espíritu estricto, grandes cantidades de dinero a brujos no habría que pagar, porque si tú quieres un gran mal, lo que vas a obtener es un gran karma. Dos preguntitas y vamos con la última parte que estáis esperando de la sangre. ¿Mal de ojo tiene que ver con la brujería? Claro, sería una de las partes de la energía no controlada. Es decir, tenemos una parte de maleficios que son intencionados y otros que no son intencionados. Entonces, el mal de ojo en general podría deberse a ese influjo negativo que por envidia, sin intención de herir, tú puedes generar. Luego hay el otro mal de ojo, que ya no sería mal de ojo, sino que sería un ritual hecho a conciencia. Ya no lo podríamos llamar mal de ojo. No sé si os acordáis, nosotros que ya tenemos una edad, de cuando las madres antiguas daban el pecho, siempre tapaban la cara del bebé mientras mamaba, pero no era para que no le vieran el pecho, era porque en los momentos de comunicación entre la madre y el hijo, o por ejemplo en los momentos del nacimiento, se pensaba que una mala envidia de, sobre todo, otra mujer podía traer complicaciones tanto a la parturienta como al bebé, o cuando mamaba el niño podía generarse una situación de envidia y de mal de ojo y secar el seno de la madre o perjudicar la salud del niño. Entonces el mal de ojo sí existe en un sentido energético, pero también tenemos que ser conscientes de que nosotros tenemos energía suficiente como para protegernos. Luego, al final, darás algunos consejos para protegernos y librarnos de este tipo de cosas. Vamos al fútbol, antes de entrar en la sangre. Me decías que
alrededor de campos de fútbol, Brasil, Sudamérica, Claro. Latinoamérica, hay algunos brujitos que hacen cosas. Claro, te relacionaba antes la deficción de los aurigas, esa maldición que se hacía rompiendo una cañería de agua fría y en Grecia, te estoy hablando de 200 años antes de Cristo, con vencer a una auriga. Bueno, pues hoy en día hemos tenido muy recientemente la noticia de que Argentina ha recibido la ayuda de un brujo que se llama Manuel Valdés para conseguir, presentarse en Rusia. Estaban casi a punto de no entrar. Claro, de no entrar. Entonces se le hace una entrevista en la televisión argentina a él y dice que tuvo que destrabar una serie de cosas y al mismo tiempo darle un empujoncito y ayudarle. Entonces estaríamos hablando de alguien que destraba, pero que al mismo tiempo traba al contrario. Estamos ejerciendo una magia ¿de qué tipo? Negra. 12:50, 1:50 en las Islas Canarias. Seguimos adelante con el último aspecto que tenemos preparado para esta noche. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Es uno de los secretos mejor guardados del mundo antiguo. Sin embargo, los indicios se repiten a lo largo de todas las culturas. Las mismas civilizaciones que inventaron la escritura, que iniciaron el arte, que establecieron los cimientos del futuro, también tenían un lado oscuro. En muchas de las antiguas culturas se practicaba un ritual, tan común como sangriento. Durante toda la antigüedad se practicó de diversas formas, pero siempre el resultado era el mismo. Estaban obsesionados con el sacrificio humano. A lo largo de la historia, diferentes civilizaciones buscaban formas de agradar a sus dioses para obtener beneficios o para terminar con malas épocas. Para ello, entre otras cosas, se les entregaba algo a cambio y en algunos casos a alguien. Eran los sacrificios humanos. Han sido muchas las culturas que realizaron sacrificios de este tipo. Chinos, celtas, cartagineses, según las crónicas, llegaron a sacrificar más de 20.000 niños. Asimismo, los mayas y aztecas e incas también lo practicaban en Mesoamérica. El sacrificio humano. Descubramos algo más de estas extrañas prácticas. 5 minutitos y luego te quedas un ratito más, ¿te parece? Fenomenal. Vale. Cuando parece que alguien tiene que hacer un pacto poderoso con una entidad poderosa, llega el momento de los sacrificios. Algo que estaba, como hemos escuchado en esa introducción, desde el principio de los tiempos ya practicando, ¿verdad? Sí, en realidad no es algo que tú ofreces voluntariamente, es algo que está establecido en los pactos con las divinidades. Por ejemplo, en los libros de Moisés se establece claramente que se tiene que matar. En la tradición de Moloch, por ejemplo, que era el dios de los fenicios y de los cananeos, estaba establecido que los primeros hijos varones de todos los pobladores tenían que ser entregados a una estatua que era, la efigie de un toro. Estaba hueca por dentro, era un horno y tenía los brazos extendidos. Entonces, cuando el varón iba a cumplir un año, había que ponerle sobre las manos de Moloch, se movían unos engendros mecánicos y cuando el horno estaba en completa ebullición, el bebé caía dentro. En España hemos tenido un templo de estos en Cádiz, porque ahí teníamos una colonia importante fenicia. Y aunque ahora mismo, afortunadamente, no hemos podido tener acceso a ruinas arqueológicas de ese tipo, y digo afortunadamente porque sería espantoso, sí que tenemos muestras de ello, por ejemplo, en el Tofet, que así es como se llamaban esos elementos de Cartago. En Cartago. Entonces hay muchísimos. Cantidad de niños. Cantidad de niños. Date cuenta de que eran todos los primogénitos
y además, dependiendo de para qué tipo de sacrificio fuera, también se aceptaban hembras. En realidad se obligaba a que fueran todos los machos primeros nacidos, y en algunas ocasiones también se aceptaban a las mujeres. Hay otros sacrificios de sangre, no solo estos. Por ejemplo, tenemos un sacrificio de sangre que no somos capaces de ver con claridad, pero la comunión, tal como la conocemos en la tradición católica, es un sacrificio de sangre, y es un sacrificio de sangre por el que además se menciona al propio sacerdote. Si tú acudes a la RAE para ver qué significa sacerdote, significa aquel oficiante autorizado por la Iglesia Católica para oficiar el sacrificio de la carne y de la sangre de Cristo en la ceremonia de la misa. Carne y sangre de Cristo. Claro, es más, hay que decir que es una cosa muy, muy llamativa que en un plazo tan reciente como en el 1996, esto es un dato que muy poca gente conoce, se produjo un milagro llamado Milagro Eucarístico de Buenos Aires, y lo controló y lo vivió en primera persona el que hoy es Papa, el cardenal Bergoglio. Concretamente, en una iglesia apareció una hostia consagrada despreciada y tirada en un lugar. La señora que ayudaba al sacristán se lo dijo al oficiante, y este la guardó en el tabernáculo. A los 3 días apareció la hostia manchada de sangre, y se llamó al cardenal Bergoglio para que la observara. La guardaron hasta que llegó un médico. El médico se llama Ricardo Castañón Gómez, fue contactado, la estuvo analizando durante 3 años, al final lo pusieron en contacto con un cardiólogo reconocido, y hay unas pruebas científicas que dicen que esa hostia tiene literalmente ADN humano y corresponde a un fragmento del músculo del corazón que se encuentra en la pared del ventrículo izquierdo. ¿Qué me dices? Cerca de las válvulas. Además, hablan claramente de que pertenece a AB, al grupo sanguíneo, y no solo eso, ya se ha establecido una investigación porque este mismo médico a día de hoy ya está estudiando otros 4 milagros eucarísticos de estas condiciones. Curioso, pues que en el... un minutito te dejo por un momento, sí. Sí. En el Concilio de Trento enseña que quien no cree en la transubstanciación no es digno de ser católico. Estaría pronunciando un anatema y debería ser excomulgado. Así que se debe creer que la hostia, cuando se comulga, es carne y sangre de Cristo. Vale. Mayas, incas, aztecas también realizaban sacrificios humanos. A veces decían en un día 30.000 personas. No sé si será la... Bueno. La cifra, sí, era cuando recogían prisioneros y los ejecutaban. Algunos de ellos incluso iban voluntarios a ese sacrificio, porque era la forma de llegar más pronto con los dioses. Más lejos. Y luego había algunos que eran tremendos. Por ejemplo, jugaban partidos de fútbol con las cabezas de los ejecutados en sacrificio. Curioso.